mucho calor y con no quiero prender el aire acondicionado porque ando con la alergia y y entonces hace mucho calor, con el de techo no me basta y prendí que lo tengo aquí cerquita y bueno, entonces dicen que se oye bien. Entonces comencemos. Dice que nuestra lección se llama, estamos en el módulo que se llama Youth, o sea, juventud. ¿Se acuerdan que quedamos que íbamos a hablar temas relacionados con youth, la juventud? Y entonces tenemos ahora nuestro texto que se llama Is the Law, es la ley. Y dice aquí que ustedes deben look at the signs and say what you are not allowed to do. Use the phrases in the box. Por ejemplo, dice aquí, in most states the USA, smoking is banned in public places. O sea que en más lugares de Estados Unidos está prohibido fumar. Y dice, is strictly forbidden, está estrictamente prohibido to park your car in front of a police station. Está estrictamente prohibido estacionar tu carro enfrente de una estación de policía. Ahora fíjense bien ustedes, aquí están las palabras que nos van a ayudar. Como por ejemplo tenemos you're not allowed to, no está permitido, por ejemplo, smoking in public places. No está permitido fumar en lugares públicos. Luego, por ejemplo, it's strictly forbidden to take pictures in a museum, en un museo, por ejemplo. It's illegal to, por ejemplo, drink alcohol for the teenagers. It's illegal to drink alcohol, beer, por ejemplo, cerveza, alcohol para los teenagers, para los adolescentes. Luego, it's against the law, es en contra de la ley. Por ejemplo, use your cell phone in a bank, usar tu celular en un banco. It's banned, por ejemplo, eat in class. Por ejemplo, cuando estamos allá en el CONALEP, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que uno siempre les está diciendo, no estés comiendo, guarda tu almuerzo, guarda tu dulce, tira tu chicle, porque está prohibido. Entonces aquí tenemos las palabras not allowed, que es no permitido. Entonces sabemos que si no lleva la partícula no, pues va a ser permitido, ¿verdad? Strictly forbidden, me acuerdo de aquella película de Forbidden City, la ciudad prohibida. It's illegal, es ilegal. It's against the law, es en contra de la ley. It's banned, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos nuestras palabras clave en este módulo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Lo captaron? ¿Sí, lo captaron? Todo bien. Bueno, qué bueno. Vamos entonces a lo que sigue. Ahora tenemos un audio. Dice aquí que, bueno, no tenemos estas frases aquí. A ver quién las quiere ir leyendo. A ver quién dice yo la número 1. Y aquí fíjense bien, vamos a leer las 5 oraciones, las 5 oraciones sobre leyes que están acá abajo. Y entonces nosotros vamos a decidir si estas pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. A ver quién quiere leer la primera. A ver, vámonos en orden. A ver, Ángela, número 1. Ángel. ¿Yo? Mande. A ver, la número 1, ¿cómo dice? They USA is illegal for there to go. Teenagers. ¿Ah? Es que ahorita no sé. A ver, es in the USA it's illegal for teenagers to go to the mall without an adult at all hours. En Estados Unidos es ilegal para los adolescentes ir a un mall, si saben lo que es un mall, obviamente, ¿verdad? Sin un adulto
en cualquier hora del día o de la noche, o sea que los jóvenes siempre tienen que ir con un adulto cuando van a un mall. ¿Será esto verdad o será falso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Falso, ¿no? Yo digo que es falso. Sí, ¿verdad? No suena lógico. Entonces, ahí donde quedó el libro le vamos a poner aquí lo que nosotros querramos. Luego dice, a ver quién sigue con la 2. A ver, Rubí, la 2. Pero en inglés no puedo pronunciarlo. Tienes que practicar, Rubí. Yo te voy a ayudar. A ver, tú ve diciendo, yo te voy corrigiendo. Que me da pena. Pero ¿por qué si estamos en confianza? Además, ni te estamos viendo. Pero tengo A a ver. alguien aquí al lado y me da pena. Pero yo Oh, pues dile que se tape los oídos. In Australia, In Australia, Joe got you married get married with show. without Your your eh, parents parents consent. Ay, no puedo. at the age of 13. Consent at the age of 13. ¿Qué crees que es esto, verdad? Dice, en Australia tú puedes casarte sin el permiso de tus padres a los 13 años. ¿Esto creen que sea posible? Bueno, pues ahí ustedes le Yo van digo a que es poner, falso. pues sí, ¿verdad? No puede ser posible. Bueno, entonces, acá en el número 2, a ver quién quiere leer. ¿Nadie quiere leer? ¿Todos son tímidos? A ver quién dice yo. A ver, Jessica, la número 3. Jessica, la Children 1. Ajá. under 12 cannot 12. Ajá. cannot would Buy a pet. buy a pet in Ajá. In the UK. the UK. Ya ven que sí pueden. Entonces aquí dice, los niños debajo de 12 años no pueden comprar una mascota en el Reino Unido. ¿Creen que esto sea posible, cierto o falso? Pues ahí Yo póngale digo lo que que sí. sí. Sí, ¿verdad? Puede ser verdadero. Bueno, luego dice, it's again. A ver, alguien más. Ahora Christopher. A Christopher le gusta participar. A ver, Christopher. Maestra, ¿Qué, Rubí? ¿esto no era con un audio? Sí, ahorita lo vamos a escuchar el audio. Primero estamos especulando, analizando y luego escuchamos el audio. Y ustedes con el audio van a poder determinar si sus especulaciones fueron correctas. Porque ahorita estamos adivinando. Ya con el audio ustedes van a poder decir, ah, pues sí estaba en lo cierto o no estaba en lo cierto. Eso se trata la actividad. Bueno, a ver, entonces estamos con Christopher Eleán. Christopher a la 1, la 4. A ver, it's again. ¿Y que no van? ¿Qué pasa, Christopher? A ver, En la 4, ¿en qué estabas, Christopher? La 4. De las 4. Ujú. It's against the Del- law Ajá. of 10 years old. Ujú. The To law know. Ajá. In USA. Entonces nos está diciendo que es contra la ley para los niños de 14 años cortar el césped en los Estados Unidos. O sea que si alguien contrata a un chico de 14 años para cortar el pasto, dicen que esto es contra la ley. ¿Ustedes creen que esto sea cierto? Bueno, pues ahí anótenle. A ver, ahora, a ver, Ángel Gabriela, 5. Llamando a Ángel Gabriel a la 1. En Nueva Zelanda, New. Ajá. the only Cyclist. Under under 12. 12 have to wear Ajá. helmet
Ajá, muy bien. Bueno, entonces aquí dice que en Nueva Zelanda solamente los ciclistas de menos de 12 años tienen que usar casco. ¿Creen ustedes que esto sea cierto? ¿Creen que esto sea verdad? Bueno, ahí le ponen ustedes lo que ustedes especulen, si es cierto, si es falso. Ahorita lo vamos a escuchar. Acá abajo tienen ustedes la lectura en la página, ahí mismo abajito están diferentes textos que son los que vamos a escuchar ahorita y vamos a ir oyendo cómo se pronuncian. Vayan checando para todos esos que dicen que no saben pronunciar. Esta es la forma en que ustedes van a poder mejorar su pronunciación. Vayan escuchando el audio y vayan viendo cómo se pronuncia cada una de las palabras. Les digo que sí funciona. Yo así no les diré que ya pronuncio como toda una británica, pero sí he mejorado bastante mi pronunciación gracias a este sencillo ejercicio de ir leyendo y de ir escuchando. ¿Ok? Ahí va. Pongan atención. No se me distraigan ahí en casita. Los estoy viendo. 1B. It's the law. 2. Read. Juvenile laws. Laws affect our lives every day, but people have very different opinions about what should be legal and what should be illegal, depending on where they live. Entertainment. Teens around the world hang out at malls. In some places, however, they might have to bring their mom along to get in the future. In some states of the USA, the law says that after a certain hour, people under 16 can't go to the mall without an adult. Store owners complain that crowds of teenagers frighten away other customers. Marriage. In the Middle Ages, marriages at 12 or 13 were common, but life was harder and shorter then, and people didn't live to be much older than 30. Today, in the UK and in Australia, teens can get married at 16 with one parent's consent. At 18, they don't need their parents' consent. Pets. In the UK, teenagers can get a pet at the age of 12. Many people, however, believe that this is too young and a new law should increase the age to 16. They say that a 12-year-old might be excited about the pet at first, but later might get tired of taking care of the animal and neglect it. On the other hand, many think that kids make responsible pet owners. Work. Do you know at what age teens are legally allowed to work? In the USA, it's 14, and in the UK, 13. However, if their parents own the business, they can work even when they're younger. In India, teens can work at 14 with no limits on the number of hours, but they can't work in dangerous industries. In the USA, any teen under 16 operating machinery is breaking the law. But what about making some extra cash mowing the neighbors' lawns? Well, teens should know that if they're under 16, it's illegal to operate a lawnmower. Safety. There are lots of laws to protect people and keep them safe, but people don't agree on what is safe and what isn't. In Australia, New Zealand, Canada, Finland, and in most states of the USA, it is mandatory for cyclists of all ages to wear a helmet. In some states of the USA, only those 12 years and younger have to wear one. However, in the UK, bicycle helmets are not required. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestras... sí, ya está todo. Ya, vamos ahora a regresar acá para checar las respuestas. A ver, entonces, en el número 1, true, que dice, in the USA it's illegal for teenagers to go to... Pero fíjate lo que decía el texto, Rubí. Fíjate cómo decía aquí, dice... Teens around the world hang out at malls. Dice que los jóvenes alrededor del mundo pues van a los malls, toman los malls literalmente. In some places, en algunos lugares, however, they might have to bring their mom along to get in the future. In some states of the USA, the law says that after a certain hour, people under 16 can go to the mall without an adult. Store owners complain that crowds of teenagers frighten away other customers. O sea que no quieren que los adolescentes vayan solos
después de ciertas horas, fíjate bien, a certain hour, people under 16, o sea que los chicos de menos de 16, pero solamente a ciertas horas. Y aquí al leer de esta oración dice que all hours, dice que toda hora. O sea que por decir, a lo mejor en la noche ya los chicos de menos de 16 no pueden ir solos, pero en el resto del día sí. Entonces por eso aquí tenemos que es false. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Por qué? O sea que es más o menos cierto, pero tiene un detallito allí. Era como capciosa la pregunta. ¿Sí entendiste ya, Rubí? Sí, es que vi le tenía como falso, pero leí y le había Ok, no. entendido. Podía entrar. Ajá. Ok, bueno. Muy bien. Luego dice acá, la número 2, ¿qué le pusieron? Ahí sí quedó claro, ¿verdad? Dice, in the middle age, o sea que en la edad media, marriage at 12 or 13 were common. O sea que en la edad media, hace muchos años, ya por 1500, era común que los chicos se casaran a los 12 o 13, but life was harder and shorter, porque la vida era dura y corta, then, and people didn't live to be much older than 30. La gente no vivía más de 30 años. Pero ahora, pues no se puede. Y acá dice que in the UK, in Australia, teens can get married at 16, pero con el consentimiento de sus padres. Entonces, pues obviamente aquí decimos que es. Aquí dice que en Australia se pueden casar los chicos a los 13 años sin consentimiento, pues esto es obviamente falso, ¿verdad? Contra toda lógica. Incluso creo que aquí ya no se pueden casar aunque tengan permiso de los padres antes de los 18 años, creo, y que había alguna modificación en alguna ley, no sé si aquí en el estado o en algún otro estado. Bueno, luego dice, children under 12 cannot buy a pet in the UK. ¿Qué entendieron allí? Ahí entonces, ¿qué dijeron? Fíjense bien. They say that at 12 years old might be excited about the pet at first. Que a los 12 años muchos chicos están emocionados de tener a su primer mascota y sí pueden hacerlo. Entonces, aquí tenemos que es true. Aunque algunas personas, sí, ¿verdad? Pero aunque muchas personas piensan que no está bien, pero aún a la ley lo permite porque dice que un niño pues todavía no tiene la capacidad de ser responsable, va a ser negligente con ese pobre animalito, ¿verdad? Si no está un adulto para supervisar que lo cuide bien. Luego dice en el número 4, it's against the law for 13 years old to move alone in the USA. Acá donde dice work, dice, do you know at what age teens are illegal allowed to work? In the USA is 14 and the UK 13. O sea que aquí decimos que sí es cierto, ¿verdad? Aunque parezca, no sé si ustedes han visto las películas en las que los chicos andan allá en Estados Unidos desde muy pequeños cortando el pasto al vecino, pues resulta que eso es contra la ley. Y luego dice, in New Zealand, only cyclists under 12 have to wear a helmet. ¿Y qué dijimos ahí? ¿Qué entendieron? ¿Es permitido o no está permitido? En donde dice safety. Permitido. Entonces le ponemos true o le ponemos false. Falso. ¿Es falso? Es falso, porque no nada más a todos, no nada más los menores de 12 tienen que vestir, dice have to wear, tienen que vestir o usar un casco. Todas las personas, dice acá, en todo el mundo, es contra la ley no ponerse un casco si andan en bicicleta, pues porque obviamente es muy peligroso, ¿verdad? La bicicleta sin un casco se puede convertir en un medio de transporte mortal. Bueno, entonces vamos a lo que sigue. Tenemos ahora nuestra siguiente lección que es de vocabulario. Vamos a relacionar y ustedes van a checar, por ejemplo, en el párrafo donde dice, ay Dios, que se me cayó. En el párrafo que dice el suelo,
ahí tenemos la respuesta de la número 1. Fíjense bien, crowd. Tenemos la palabra crowd. Entonces ustedes la van a ubicar allí. ¿Qué quiere decir? Dice, teens around the world hang out at malls in some places. However, they might have to bring their mom along to get in the future. In some states of the USA, the law says that after a certain hour, people under 16 can go to the mall without an adult. The store owners complain that crowds, tenemos la palabra, that crowds of teenagers frighten away other customers. The store owners, los dueños de tiendas, se quejan de que los adolescentes atiborran las tiendas y espantan o alejan a los clientes que sí compran. Porque quiere decir que los adolescentes nada más van a hacer bola ya a la tienda, pues obviamente no tienen mucho dinero. Entonces ya entendimos lo que quiere decir la palabra crowd, ¿verdad? Quiere decir algo así como atiborrar, como llenar. Entonces acá tenemos los incisos correspondientes que podrían ser la opción correcta. Dice acá, use a machine for make it work. Do something illegal, required by law, requerido por la ley. A large number of people in a public place. Not look after something as much as is necessary y permission. Entonces, ¿dónde vamos a poner el 1? ¿En el A, en el B, en el C, en el D, en el E o en el F? ¿Qué me dicen? Teacher, ¿Qué, Rubí? la 5 no es la B. La 5, la B, o sea, ponemos Ajá. el sí, ok, ya encontraste algo. Break the law, do something illegal. Muy bien. A ver, otra. Muy bien, Rubí. Entonces esta pues ya la podemos tachar, ¿verdad? Yo tengo una duda. A ver. La 2 puede ir, bueno, es que estoy entre dos, entre la C y la F. Fíjate bien, consent, acá donde dice marriage, nos estaban hablando de que in the middle age, pero acá dice today in the UK and in Australia, teen can get married at 16 with one parent's consent. Estamos hablando de consentimiento. Entonces, ahora sí ya sabes cuál es. Permiso. Ajá, estamos con permission en la F, muy bien. Entonces ya nada más nos quedan 3, 4, ya está más fácil. A ver cuál otra. Luego fíjense bien, neglect en el párrafo de las mascotas, pets. Operate en el párrafo de work. La 1 es la A. Crowd aquí. No creo. La 6 con la C, con la C. La 6 con la C. Ok, muy bien. Mandatory, required by law. Sí, requerido por la ley. Ya nomás nos quedan. A ver, entonces fíjate bien. ¿Cuál es? La 1 es la E. Not look after something as much is necessary. Yo digo que es la A. La 1, la A. No. Les voy a decir cuál es la 1. La 1 es D. Así es, porque dice crowd. Y yo les decía ahí que atiborrado. Entonces, a large, un gran número of people in a public place, crowd. Ajá, it's crowd. The mall is crowd. The subway is crowd. The bus is crowd. La 3 es la 1, maestra. ¿La 3 es la 1? No. Ya nada más tenemos. La 4 es la 1. La 4 es La 4 es la A. Así es, porque dice operate, dice use a machine or make it work, usar una máquina o hacer un trabajo.
Y tenemos neglect con los pets porque dice no cuidar alguna cosa tanto como es necesario. Eso lo traducimos como negligencia, en inglés neglect. Ajá. Cuando una persona no cuida a su hijo, a su animalito, cuando no hace bien las cosas con el cuidado necesario, se negligencia. Yo creo que esa palabra ni siquiera en español la tenían muy presente, ¿verdad? ¿No han oído eso de que la negligencia médica y que esto y que el otro? Es cuando alguien no hace con el cuidado necesario las cosas. Se parece la palabra en inglés y en español. Bueno, entonces ahora dice que vamos a marcar una L por legal y una I por una I o I por illegal. Dice, John is 17, it's 10 o'clock in the evening. Tomen en cuenta lo que vimos hace rato. And he's at the mall with friends. John tiene 17. Son las 10 de la noche, no son las 10, sí, de la noche, y él está en el mall con sus amigos. ¿Es legal o es ilegal? Legal. Es legal, ¿verdad? Porque esto era para los chicos de menos de 16 y ella tiene 17, o sea que ya es legal. Luego, number 2, Mark and Tracy are both 17. They live in Oxford, UK, and they got married yesterday. Their parents... ¿Es que, perdón? ¿Ilegal? Es ilegal. Ok. Ilegal, sí, porque sus padres no lo saben todavía, les debieron haber dado permiso. Number 3, 11-year-old Fred bought a snake from a pet store in London yesterday. 11 años y Fred se compró una víbora como mascota en Londres ayer. ¿Esto es legal o ilegal? Ilegal. ¿De acuerdo? Es ilegal porque aquí es a partir de los 12 y él apenas tiene mascota, entonces esto es ilegal. Number 4, Stephanie is an American, 15 years old, and she just came home from the fast food restaurant where she works. Tiene ella ya 15 años y está trabajando en un restaurante de comida rápida. ¿Es ilegal o es legal? Legal. Es legal, ¿verdad? Porque está prohibido trabajar para los menores de 14. Ella tiene 15, ya lo puede hacer. Mark lives in Sydney, Australia. He's 18 and he's riding his bike to work, but he is wearing a helmet. Tiene 18 y no está usando un casco. ¿Está haciendo algo legal? Ilegal, como sucedería para cualquier persona de cualquier edad que ande por allí en su bicicleta sin usar un casco. Si ustedes suelen usar la bicicleta, cómprense un casco, porque aquí nadie utiliza casco. Bueno, entonces vamos ahora a la gramática, la que ya sé que no les gusta mucho, pero van a ver que sí le van a entender. Fíjense bien. What time did you get home yesterday? Este es el pasado simple. ¿A qué hora llegaste a casa ayer? I got home at 7 o'clock. Yo llegué a las 7 en punto. I had dinner and went to bed. Yo cené y me fui a la cama. Luego tenemos ahora otra estructura gramatical, el used to. El used to es una palabra que vamos a utilizar con el sentido de yo solía. Por ejemplo, dice, Karen didn't used to work out when she was younger. Karen no solía trabajar cuando ella era más joven. She used to spend her time surfing the net. Ella solía pasar su tiempo, gastar su tiempo navegando en internet. Entonces aquí estamos utilizando. Vamos a explicar un poquito más. El pasado simple, ustedes ya saben, el pasado simple nosotros lo usamos para acciones que comenzaron y se completaron en un específico tiempo en el pasado. Y aquí tenemos el ejemplo. I went out with Jim yesterday. Yo salí con Jim ayer. Para habituales o acciones que se repiten en el pasado. Mary often went fishing with her dad when she was a child. Mary a menudo
fue a pescar con su papá cuando ella era una niña. For complete actions that happen one after the other in the past. Para acciones que se completaron, que habían pasado una después de otra, todas en el pasado. He opened the door, came in quickly and turned on the lights. Ella abrió la puerta, caminó tranquilamente y prendió las luces. Todas estas acciones pasaron una tras otra en el pasado. For permanent situation in the past, I live in London for 20 years. Yo viví en Londres por 20 años. Time expressions. Tenemos yesterday in 1819, 2 hours ago, 5 years ago, last night, week, Sunday, March. Por ejemplo, decimos last week, last Sunday, last March. Anoche, la semana pasada, el sábado, el domingo pasado, el mes de marzo pasado. Then the day before yesterday, tenemos también then, entonces, the day before yesterday, el día antes de ayer. Todas estas son expresiones que nos hablan de cosas que sucedieron en el pasado. Esto nosotros lo podemos entender fácilmente, ¿verdad? Ahora vamos con el used. El used es el verbo usar, pero aquí lo vamos a utilizar con ese sentido para dar la idea de cosas que se realizaron con cierta regularidad en un tiempo pasado. Lo vamos a traducir normalmente como yo solía. No sé si ustedes acostumbran a decir, no, pues cuando yo iba en la secundaria, a mí me gustaba ir a comprarme un helado a la salida. O cuando yo estaba en la secundaria, yo salía a comprarme un helado a la salida. O yo solía ir a las maquinitas. O yo solía caminar hasta mi casa cuando iba a la primaria. Entonces, esta palabra en inglés la vamos a utilizar el used to. Como es un verbo común y corriente, si lo vamos a poner en afirmativo, lo vamos a poner en pasado. Por eso le estamos agregando la de used. Y la partícula to para unirla con el verbo que implica la acción. We used to, dice aquí que usamos el used to para hablar acerca de cosas que pasaban regularmente en el pasado, pero nosotros no las hacemos ya más, cosas que quedaron en el pasado. We used to go rollerblading every afternoon when we were young. Nosotros solíamos ir al rollerblading cada tarde cuando nosotros éramos jóvenes. Ya no somos jóvenes, ya no solemos hacerlo. Bueno, entonces le vamos a aplicar las reglas del pasado simple al used to. Vamos a completar aquí, ahora en este ejercicio, estas frases con el pasado simple de los verbos en recuadrito. Acuérdense ustedes que los verbos que no se saben los pueden consultar en la parte final de su libro. Ahí viene una lista de verbos irregulares. Si el verbo no aparece, si ustedes no se saben un verbo, por decir, no, pues yo no sé si el verbo stay es regular o irregular. Me voy a mi lista de verbos, ahí donde están los verbos, busco los que están con la S. Ahí nada más está sin, sol, no viene say. Así sí viene say. Entonces, si viene say, aquí viene say, dice que el presente es say y el participio es say. Necesito el pasado simple, segunda columna. Entonces ya sé, si yo necesito usar el verbo en pasado, ahí viene. Luego viene la palabra move, que es cortar. Entonces busco la palabra move, no viene o sí viene. No viene. Entonces es un verbo regular, únicamente le voy a agregar la ed, ¿ok? Entonces aquí tenemos la primera. Dice, why you to the movies yesterday? Vamos a preguntar por qué tú no fuiste al cine ayer. Lo primero que necesitamos es el auxiliar en su forma negativa. ¿Por qué no fuiste? Tenemos que poner el verbo ir. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿por qué no viniste al cine ayer? Entonces, aquí tenemos ya el verbo. No lo vamos a cambiar, aunque acá de verbos nos dice que come es un verbo irregular. ¿Por qué no lo vamos a cambiar? Porque ya tenemos el auxiliar
Cuando yo pongo ya el auxiliar, sea para interrogar o sea negativo, el verbo, aunque sea irregular, se va a quedar en su forma base. Esa es una regla básica. Yo imagino que ya se la saben, ¿verdad? Bueno, ya les di la primera. Ahora díganme ustedes. Acá dice I y luego dice a terrible headache, so I at home. Yo tenía un terrible dolor de cabeza, así que yo me quedé en la casa. ¿Cuáles son los verbos que necesitamos en este caso? A ver quién me dice. ¿Cuál sería el primero? Dice, yo tenía. ¿Cuál es el verbo tenía aquí entre todos estos? Have. ¿Cuál? Have. Así es. Entonces lo vamos a poner had. Aquí está el verbo have. Como necesito un verbo en pasado, lo voy a poner have. Y entonces dice, yo tenía un terrible dolor de cabeza, así que yo permanecí. ¿Cuál es el verbo que vamos a utilizar para decir permanecer? Stay. Así es, pero como yo lo busco en la lista de verbos y no me aparece, entonces yo sé que es un verbo regular. Como es un verbo regular, nada más le voy a poner stay, le voy a poner una ed y ya quedó, asunto arreglado. Bueno, muy bien, vamos al que sigue. You're late, estás retrasado o llegas tarde. Dice, the movie comenzó half an hour ago and we missed the beginning. La película comenzó hace media hora y nosotros nos perdimos el principio. ¿Cuál será el verbo comenzar? De todos estos. Start. Ok, y si ustedes lo buscan en la lista de verbos irregulares, no aparece porque es un verbo regular, entonces nada más start y le agregamos ed. Si no, fíjense ahí en la lista de verbos y no les aparece, porque start es regular. Bueno, luego la que sigue, would you, y luego dice, me that it start at 8 p.m., pero tú me dijiste. ¿Cómo será el verbo me dijiste? De los que tenemos aquí, ¿cuál será? ¿Cuál? ¿Este? Pero ¿cómo se dice en pasado? Aquí lo tenemos en su forma base de presente. ¿Cómo se dice en pasado? ¿Es regular o irregular? Fíjense en la lista de verbos. Ahí lo tienen en donde están los verbos. Casi al final porque es con T. ¿Ya lo encontraron? En la segunda columna, ¿cómo dice? Told. Told. Muy bien. Ahora fíjense bien, aquí tenemos una interrogación y tenemos la palabra lawn, que significa pasto. Entonces dice, ¿cortaste el pasto? ¿Con qué vamos a empezar la oración? ¿Cuál es el auxiliar del pasado simple? El auxiliar, chicos. ¿No se acuerdan? Chicos, a la una. Chicos, a las... Para empezar una pregunta en pasado simple. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Did. Siempre vamos a poner primero el did. Y luego el verbo que vamos a poner es este y ya no va a cambiar. ¿Por qué ya no va a cambiar? Porque ya tengo el auxiliar. Cuando ya tengo el auxiliar del pasado simple, ya nada más pongo el verbo en su forma como está. Did you mow the lawn? ¿Cortaste el pasto? Y la respuesta corta, no, I didn't. Si fuera así, yes, I did. Pero como no lo hizo, no, I didn't. La clásica, why not? ¿Y qué contestan? Ay, mamá, se me olvidó. Entonces, ¿cuál sería el verbo olvidar en pasado? ¿Cuál sería el verbo olvidar en pasado, chicos? Búsquenle la lista, es irregular. Forget y en pasado. Got. Ajá, forgot.
Y luego my father, y luego dice with my grandfather. Mi papá trabajó con mi abuelo en una granja. Entonces, ¿cuál será el verbo? Work. Y en pasado, worked. Ajá. Y ya por último dice, and he, ya nomás tenemos el verbo get. ¿Cómo es el pasado de get? Pasado de get. He se casó. He Got. got married at age of 22. Y él se casó a los 22 añuelos. Se casó muy joven. Bueno, vamos a escuchar este listening ya nada más para terminar. Y dice aquí que vamos a hablar acerca de reglas en una escuela. ¿Esto ustedes lo tienen? A ver si todavía nos da tiempo. No, ya no nos da tiempo, chicos. Ya son las 10:37. Bueno, eso ustedes lo tienen acá atrás en las páginas. En las páginas de Extra Listening. Eso está, a ver, ahorita les digo exactamente. Tienen muchos apéndices. En la página 118, ahí se encuentra este ejercicio. Necesitan escuchar el audio. Mañana se los pongo. Vamos ahora a dejar de grabar porque ya son las 11:37 y me tengo que ir a mi otra clase. No se me vayan todavía.